Mi esposa vendió todas mis pertenencias mientras estaba desplegado, pensando que nunca regresaría. Así que invité a su nuevo novio a cenar. Volví de la guerra y llamé a la puerta de mi casa, pero no fue mi esposa quien abrió. En su lugar, era un tipo blanco y delgado que nunca había visto, parado allí en bata con una enorme sonrisa en la cara. Debe ser el plomero. Menos mal, nuestras tuberías llevan casi una semana atascadas. Fue entonces cuando lo supe. No tenía ni idea de quién era yo. Sí, las tuberías, dije, y él se hizo a un lado, invitándome a pasar a mi propia casa como si fuera suya, lo cual, como estaba a punto de descubrir, básicamente lo era. Lo primero que me impactó fue lo diferente que se veía todo. Mi sofá de cuero se había ido, pero lo que me heló la sangre fue ver el corazón púrpura de mi padre en la repisa, en una vitrina que nunca había visto. Bonita medalla, logré decir, acercándome. Oh, hombre, es mi pieza de premio. De hecho, la levantó, dándole la vuelta en sus manos como si fuera una chuchería. Mi novia me la dio cuando nos mudamos juntos. Dijo que es de cuando su esposo murió en el extranjero. Me hizo un gran trato en un montón de cosas militares. Se me secó la garganta. Harley vendió el corazón púrpura de mi padre muerto mientras me estaban asesinando en Afganistán. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Logré preguntar con los dientes apretados. Se le iluminó toda la cara. Como 10 meses ya. Yo me había ido de despliegue hace 11 meses. Fue entonces cuando lo oí. El sonido de un bebé llorando desde la sala de estar. ¿Es tu bebé?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Sí, nuestro pequeño milagro, sonrió, levantando al bebé. Nació hace 6 semanas. Harley dice que se parece mucho a su padre. La habitación comenzó a dar vueltas. Las cosas se movieron rápido entre nosotros. Pero es como dicen, cuando lo sabes, lo sabes. Me obligué a asentir, centrándome en la medalla para no perderlo por completo. Hermosa familia, logré decir. Dejó al bebé de vuelta en el balancín. Luego me estudió por un segundo. Ella estará en casa en 1 hora. Deberías conocerla. Le encanta hablar con veteranos. Lo miré confundido. ¿Cómo sabes que serví? Señaló mi estatura. La forma en que estás parado, postura perfecta incluso mirando tuberías. Mi hermano estaba así. Murió en Irak hace 5 años. La forma en que lo dijo, con ese sonido hueco de dolor mezclado con respeto. Supe que era un buen tipo. No tenía ni idea de que estaba parado en mi casa, sosteniendo la medalla de mi padre, durmiendo con mi esposa, criando a un bebé que debería haber sido mío. Siento lo de tu hermano, dije. Y lo dije en serio. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vuelves a cenar esta noche? Estoy haciendo filetes y a Harley le encantaría conocer a otro veterano. Dice que la ayuda a sentirse conectada con él. En realidad, dije, déjame cocinar para ustedes como agradecimiento. Insisto. Pareció sorprendido pero complacido. ¿En serio? Eso es muy generoso, hombre. Me aseguraré de mostrarte la cocina y ayudar con lo que necesites. La ironía era palpable. 7 Tater 0, sugerí. Yo traigo todo. Trato hecho. A Harley le encantará esta sorpresa. Después de arreglar las tuberías, salí por mi propia puerta principal y me senté en mi camioneta durante 20 minutos, con las manos temblando. Luego conduje hasta la base, me puse mi uniforme de gala, el de todas mis cintas de despliegue, mi insignia de acción de combate, todo. Si Harley quería jugar a la viuda, le daría exactamente lo que pedía. Cuando llamé a la puerta a las 7:00, equilibrando las bolsas de la compra, él contestó con esa misma gran sonrisa. El bebé estaba en sus brazos, vestido con un mameluco que decía, «La niña de papá». Oye, viniste e incluso te pusiste el uniforme de gala. A Harley le encantará esto. Ella sigue diciendo que desearía haber visto a su esposo en el suyo una vez más. La mesa del comedor estaba puesta para 3. Mi vajilla de boda, los cubiertos que nos dieron como regalo de compromiso. Entré en mi propia cocina como un invitado y comencé a desempacar los filetes.
Él sirvió vino en copas que había comprado para nuestro 5º aniversario. Harley debería llegar en cualquier momento, dijo, revisando su teléfono. Ha estado en su consejería de duelo. Sigue yendo 2 veces a la semana. Esto es muy genial de tu parte. Hombre. Hacer la cena para extraños. No somos extraños, dije en voz baja. Ya no. Fue entonces cuando escuchamos la llave en la cerradura. La puerta se abrió y escuché su voz. Esa misma voz que me dijo que me amaba antes de cada despliegue, que prometió esperarme, que juró que yo era su todo. Cariño, ¿de quién es esa camioneta en el...? Entró en el comedor y se detuvo a mitad de la frase. El color se le fue de la cara, como si alguien hubiera quitado un tapón. La bolsa de la compra en sus manos cayó al suelo. Se rompieron huevos. La leche comenzó a acumularse. Se supone que estás muerto, susurró. Su novio miró entre nosotros, la confusión extendiéndose por su rostro. Harley, ¿quién es este? Me levanté lentamente, enderezando mi uniforme. Soy su esposo. El muerto. Creo que tenemos que hablar. Los guié a mi sala de estar. Caminé hasta el centro de la habitación y me senté en el sillón reclinable marrón que solía ser donde veía fútbol todos los domingos. Kenji se paró cerca del sofá, sosteniendo al bebé contra su pecho. Una mano apoyando su cabeza como si lo hubiera hecho 1000 veces. Harley se quedó congelada junto a la puerta, una mano agarrando el marco como si pudiera caerse sin él. El silencio se posó sobre todos nosotros, espeso y pesado, hasta que no pude soportarlo más. Miré directamente a Harley y le hice la pregunta que me había estado quemando las entrañas desde que entré por esa puerta. ¿Cuánto tiempo planeaba seguir con esto? Su boca se abrió y se cerró varias veces antes de que saliera algún sonido. Cuando finalmente habló, su voz temblaba tanto que casi no la reconocí. Dijo que realmente pensó que yo no iba a volver, que los informes de bajas de mi unidad la asustaron tanto que se convenció de que me había ido. Observé sus manos retorcer el anillo de bodas en su dedo, el mismo anillo que había ahorrado 3 meses de sueldo para comprar. Mi mandíbula se apretó tanto que me dolió. Incluso ahora, parada allí atrapada en su mentira, estaba tratando de que esto se tratara de su miedo en lugar de lo que ella eligió hacer. Siguió hablando de lo asustada que estaba, de lo sola, de cómo el dolor la estaba consumiendo viva. Simplemente la miré fijamente, esperando que llegara a la parte en la que realmente se hacía responsable de vender mis cosas y mudar a otro hombre a nuestra casa. Esa parte nunca llegó. Kenji cambió al bebé a su otro brazo y habló por primera vez desde que nos sentamos. Su voz era tranquila pero firme cuando le preguntó a Harley por qué nunca mencionó estar casada, por qué cada foto en la casa la mostraba solo a ella, por qué le dijo que su esposo murió cuando yo solo estaba desplegado. La cara de Harley se puso roja y miró al suelo. Admitió que empacó todo lo que tenía mi cara y lo puso todo en el garaje. Luego me miró con algo que podría haber sido vergüenza y dijo que necesitaba un nuevo comienzo mientras yo no estaba. Un nuevo comienzo como si yo fuera una chaqueta vieja que ya no quería. Me levanté lo suficientemente rápido como para que el sillón reclinable se balanceara hacia atrás. Caminé directamente a la repisa y levanté el corazón púrpura de mi padre de la vitrina que Kenji compró. No pedí permiso, simplemente lo tomé. El metal se sintió frío y pesado en mi mano, más pesado de lo que debería para algo tan pequeño. Kenji me observó, pero no dijo nada. No intentó detenerme. Sus ojos mostraban que entendía lo que significaba ese metal, y ese pequeño trozo de respeto por su parte evitó que golpeara la pared. Sostuve el metal con fuerza, y me giré para enfrentarlos a ambos. Les dije directamente que no estaba aquí para arruinarle la vida a nadie, pero que tampoco iba a fingir que estaba muerto para que Harley pudiera seguir jugando a la casita. Kenji asintió lentamente, con el rostro serio. Harley comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras preguntaba qué esperaba que hiciera ahora. La pregunta hizo que algo se retorciera en mi pecho, porque incluso llorando, incluso atrapada, todavía no había dicho que lo sentía. Ni una sola vez, ni por vender la medalla de mi padre, ni por mentir sobre mi muerte. Por nada de eso.
Kenji miró al bebé en sus brazos. Luego se la pasó suavemente a Harley. Preguntó si podíamos hablar de hombre a hombre por un minuto. Asentí y lo seguí a través de la cocina hasta el porche trasero. Mi porche trasero, para el que construí la barandilla de la cubierta hace 2 veranos. Nos quedamos allí en el frío aire de noviembre. Y Kenji me dijo sin rodeos que no tenía idea. Dijo que todo lo que Harley le dijo sobre ser viuda coincidía con cómo actuaba. La consejería de duelo, la forma en que hablaba de su esposo muerto. Todo parecía real. Ahora estaba tratando de procesar que la mujer que amaba era alguien completamente diferente de quien pensaba que era. Le creí. El dolor en su rostro era demasiado crudo para ser falso. Me encontré explicando que no estaba enojado con él, solo con toda la situación. Preguntó qué quería que pasara después, y me di cuenta de que en realidad no tenía una respuesta. Solo sabía que no podía dejar que ella siguiera borrándome como si nunca hubiera existido. Nos quedamos allí en silencio por un minuto, ambos mirando el patio trasero que solía cortar cada fin de semana. Luego volvimos a entrar. Harley estaba sentada en el sofá ahora, acunando al bebé y mirando a la nada. Me quedé de pie y establecí algunas reglas básicas. No más vender mis cosas, no más decirle a la gente que estaba muerto. Necesitábamos resolver el lado legal de este desastre. Harley estuvo de acuerdo rápido, demasiado rápido, asintiendo a todo lo que dije. Se sentía como si esperara que si simplemente aceptaba todo lo que yo quería, desaparecería de nuevo y ella podría volver a su nueva vida. Le dije que me quedaría en la base esta noche y que trataríamos los detalles mañana, pero que necesitaba una lista de todo lo que vendió y a dónde fue. Su rostro se tensó y comenzó a argumentar que no lo recordaba todo. Antes de que pudiera terminar, Kenji intervino. Dijo que tenía recibos de las cosas que compró y que me los enviaría. Lo miré y asentí, agradecido de que al menos una persona en esta habitación estaba siendo honesta conmigo. Antes de irme, necesitaba saber una cosa más. Pregunté sobre el cronograma del bebé. ¿Cuándo fue concebida? ¿Cuándo se enteró Harley de que estaba embarazada? Las cuentas en mi cabeza dejaban bastante claro que el bebé era de Kenji, pero necesitaba escucharlo. El rostro de Harley se puso blanco como el papel. Dijo que no estaba completamente segura, porque tuvimos una breve visita a casa justo antes de que comenzara mi despliegue. La habitación se quedó en silencio. Sentí que algo frío se extendía por mi pecho, pero mantuve mi rostro inexpresivo. Todo el cuerpo de Kenji se puso rígido, y miró a Harley como si nunca la hubiera visto antes. Sus manos comenzaron a temblar, y dejó al bebé en su balancín con mucho cuidado, como si temiera que se le cayera. Se volvió hacia Harley y su voz salió plana y fría cuando le preguntó si realmente estaba diciendo que el bebé podría no ser suyo. El llanto de Harley empeoró, y siguió diciendo que pensaba que el bebé era suyo. Estaba bastante segura, pero no podía jurarlo debido a esa última visita que hice a casa. Vi el rostro de Kenji pasar por unas 5 emociones diferentes en 10 segundos, aterrizando en algo que parecía dolor mezclado con ira. Preguntó cuándo fue exactamente esa visita, y Harley admitió que fue justo en el momento en que se quedó embarazada, tal vez una semana o 2 antes. Se sintió como si todo el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Me obligué a hablar y les dije a ambos que necesitábamos una prueba de paternidad antes de que alguien tomara decisiones sobre la custodia o el dinero o cualquier otra cosa. Kenji asintió de inmediato, todavía mirando a Harley como si estuviera tratando de descubrir quién era ella realmente. Harley comenzó a protestar, diciendo que no importaba porque ella sabía en su corazón de quién era el bebé. La interrumpí y dije: «Los corazones no se sostienen en la corte, los hechos sí, y vamos a tratar con hechos a partir de ahora». Abrió la boca para discutir. Pero yo ya estaba de pie, ya había terminado con esta conversación por esta noche. Caminé hacia la repisa y recogí el corazón púrpura de mi padre otra vez, esta vez poniéndolo en el bolsillo de mi uniforme donde pertenecía. Kenji me vio hacerlo y no dijo una palabra. Solo me dio un pequeño asentimiento como si entendiera. Saqué mi teléfono y le dije a Kenji que me diera su número para que pudiéramos coordinar la prueba de paternidad y resolver lo de la propiedad. Él me dio su número y lo guardé bajo su nombre,
lo cual se sintió extraño porque hace una hora ni siquiera sabía que este tipo existía. Harley seguía llorando en el sofá preguntando qué iba a pasar ahora, pero no podía lidiar con sus preguntas. Les dije a ambos que me pondría en contacto en un día o dos una vez que resolviera algunas cosas. Luego me dirigí a la puerta principal. Caminar por mi propia casa para irme se sintió mal en todos los niveles, pero no podía quedarme allí otro minuto. Salí al frío aire de noviembre y cerré la puerta detrás de mí. Segunda vez hoy. Había salido por esa puerta, pero esta vez tenía el metal de mi padre en el bolsillo y el número de teléfono de un extraño en mis contactos. Me senté en mi camioneta durante unos minutos antes de encenderla, solo mirando la casa que solía llamar hogar. La luz del porche estaba encendida, la misma luz que instalé hace 3 años. El buzón todavía tenía nuestro apellido, pero nada de eso era mío ya. Encendí la camioneta y conduje de vuelta hacia la base, tomando el camino largo porque aún no estaba listo para estar cerca de la gente. Las calles estaban bastante vacías tan tarde, y simplemente conduje en piloto automático, mi cerebro tratando de procesar todo lo que había sucedido. Cuando finalmente llegué a la base, fui directamente al edificio de cuarteles temporales y me registré con el tipo del escritorio. Me dio una llave de una pequeña habitación en el segundo piso y me dijo que el baño estaba al final del pasillo. Subí las escaleras, sintiendo que había envejecido unos 20 años en un día. La habitación era básica, solo una cama estrecha, un escritorio y una silla. Me senté en el borde de la cama, todavía en mi uniforme de gala, y miré la pared blanca en blanco frente a mí. Mi esposa de 7 años había vendido el honor militar de mi padre muerto a su novio, como si fuera una chuchería de venta de garaje. Había mudado a otro hombre a nuestra casa, tenido su bebé, y le había dicho a todo el mundo que yo estaba muerto. Me acosté en la cama sin siquiera quitarme el uniforme y solo miré el techo. El sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Kenji cuando se dio cuenta de que el bebé podría no ser suyo, o el rostro de Harley cuando me vio parado en el comedor. Alrededor de las 3:00 de la mañana, finalmente me quedé dormido y soñé con llamar a puertas que no se abrían. Caminar por mi casa mientras todo desaparecía a mi alrededor. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi uniforme estaba arrugado y mi cuerpo dolía como si hubiera estado en una pelea. Me senté y miré alrededor de la pequeña habitación, recordando dónde estaba y por qué. La ira de ayer se había asentado en algo más frío y más enfocado. Agarré mi teléfono y comencé a hacer una lista de cada artículo que podía recordar poseer. El sofá de cuero que mis padres nos dieron como regalo de bodas. Mi equipo de campamento de todos esos viajes antes de que me desplegara. La caja de herramientas con las iniciales de mi padre grabadas en la parte inferior. Mi colección de libros militares. La cafetera que había comprado con mi primer sueldo. Escribí todo en mi teléfono. Cada cosa que podía imaginar. Luego inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta, la que se suponía que Harley debía usar para las facturas mientras yo no estaba. Tomé capturas de pantalla de cada depósito que ella había hecho por la venta de mis cosas. $300 aquí, 500 allá, a veces cantidades más pequeñas como 50 o $75. Sumaba miles de dólares, todo por vender cosas que eran mías. También anoté el cronograma, comenzando desde que me fui de despliegue hace 11 meses. Luego, cuando ella comenzó a ver a Kenji hace 10 meses, solo 1 mes después de que me fui, cuando se quedó embarazada hace unos 8 meses. Cuando el bebé nació hace 6 semanas, mi entrenamiento en el ejército me enseñó que la emoción sin evidencia es solo ruido. Así que estaba construyendo un caso, aunque aún no sabía exactamente para qué lo estaba construyendo. Cuando terminé de documentar todo, eran casi las 10:00 de la mañana. Busqué el número de la oficina legal de la base y llamé. Un paralegal contestó y preguntó cómo podía ayudar. Le dije que necesitaba hablar con un oficial JA sobre un divorcio. Escuchar esa palabra en voz alta hizo que algo en mi pecho se retorciera con fuerza, pero lo superé y dije que sí, que era sobre un divorcio. Me programó una cita para las 2:00 de esa tarde y me dijo que trajera cualquier documentación que tuviera. Le di las gracias y colgué. Luego me senté allí sosteniendo mi teléfono y tratando de aceptar que mi matrimonio realmente había terminado.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Kenji estaba sentado en la casa con su hija en sus brazos. Harley finalmente había ido al garaje y sacado las cajas de mis cosas que había escondido, las que tenían todas nuestras fotos de boda y fotos de mejores tiempos. Kenji las extendió sobre la mesa de café, mi mesa de café, y miró foto tras foto de Harley y yo. Nuestro día de boda con ambos sonriendo enormemente en la playa durante nuestra luna de miel. Yo y mi uniforme en varias promociones y ceremonias. Harley besando mi mejilla en alguna fiesta. Cada foto mostraba una pareja que parecía feliz y sólida, nada como lo que él había encontrado anoche. Dejó al bebé en su balancín y sacó su diario, el de cuero que había estado guardando desde que su hermano murió en Irak hace 5 años. Abrió una página en blanco y comenzó a escribir sobre cómo el dolor lo había debilitado. Cómo había estado tan desesperado por honrar la memoria de su hermano que se había enamorado de alguien que usó ese dolor como arma. Escribió sobre cómo conoció a Harley en el grupo de apoyo para el duelo. Cómo su historia sobre perder a su esposo en el extranjero se había sentido como el destino. Como si tal vez pudiera ayudar a esta viuda de la forma en que deseaba que alguien hubiera ayudado a su familia. Ahora estaba mirando fotos de boda del esposo que en realidad no estaba muerto, sosteniendo a un bebé que podría ni siquiera ser suyo, viviendo en una casa que nunca le perteneció. Después de que terminó de escribir, Kenji preparó café y esperó a que Harley se despertara. Ella se había quedado dormida llorando en el sofá alrededor de la medianoche, y él le había echado una manta antes de irse a dormir a la habitación de invitados. Cuando finalmente entró en la cocina alrededor de las 11:00, sus ojos estaban rojos e hinchados. Él le sirvió una taza de café y se sentaron en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había desayunado ayer por la mañana, pensando que todo estaba bien. Le preguntó directamente que explicara cómo pudo construir una relación entera sobre una mentira acerca de ser viuda. Su voz era tranquila, pero había un tono que Harley nunca había escuchado antes. Ella envolvió sus manos alrededor de la taza de café y comenzó a hablar sobre lo sola y asustada que estaba durante el despliegue. Como cada informe de noticias sobre bajas la hacía estar segura de que yo no volvería. Dijo que cuando lo conoció en el grupo de duelo, la mentira simplemente creció por sí misma, alimentada por su miedo a que yo realmente muriera allí. Kenji escuchó sin interrumpir, con el rostro inexpresivo. Cuando ella terminó, le hizo la pregunta que lo había estado carcomiendo toda la noche. ¿Alguna vez lo amó de verdad? ¿O solo fue conveniente? ¿Solo alguien para llenar el espacio vacío en su vida? Harley juró que sí lo amaba, que sus sentimientos eran reales, incluso si la forma en que comenzaron era un desastre. Extendió la mano por la mesa, pero él se apartó. Negó con la cabeza y le dijo que necesitaba espacio para pensar, que no podía confiar en nada de lo que ella decía en este momento, cuando toda su base se construyó sobre mentiras. ¿Cómo podía creer que sus sentimientos eran reales cuando todo lo demás había sido falso? Harley comenzó a rogarle que no se fuera, recordándole lo del bebé, lo de la vida que habían construido juntos. Pero Kenji la interrumpió y dijo que estaría allí para su hija sin importar lo que dijera la prueba de paternidad, porque él no era el tipo de hombre que abandona a un niño, pero que necesitaba averiguar si podía quedarse con una mujer que había mentido sobre algo tan grande, tan importante. Se levantó de la mesa y le dijo que iba a empezar a buscar su propio lugar, en algún lugar donde pudiera pensar con claridad sin estar rodeado de recordatorios de todas las mentiras. Después de que Harley volvió a dormirse en el sofá, Kenji caminó por la casa con nuevos ojos, comenzando en el garaje donde guardaba sus herramientas. Abrió la caja de herramientas roja que había comprado en la ferretería hace 6 meses y pasó los dedos por el mango, recordando lo orgulloso que había estado de finalmente tener un juego completo. Pero ahora se preguntaba de quién había sido la caja de herramientas anterior. ¿Qué pasó con las herramientas del dueño anterior? Se dirigió al patio trasero donde estaba la parrilla, la que él mismo había ensamblado en un sábado soleado, mientras Harley miraba desde el porche con limonada. El manual de instrucciones todavía estaba en el compartimento de almacenamiento debajo, su letra en la tarjeta de garantía. Todo lo masculino en esta casa o venía de él o era tan genérico que podría pertenecer a cualquiera.
Volvió adentro y revisó el armario del pasillo donde guardaba su equipo de campamento, la tienda de campaña, los sacos de dormir y la estufa portátil que había comprado, pensando que harían viajes familiares una vez que el bebé creciera. En el dormitorio, su ropa colgaba en el armario junto a los vestidos de Harley, sus zapatos alineados a su lado del suelo. Pero no había fotos de otro hombre, ninguna evidencia de que alguien más hubiera vivido aquí, ninguna pertenencia sobrante que no encajara. Cayó en cuenta entonces, realmente cayó en cuenta, que Harley me había borrado por completo, vendido todo lo que poseía como si yo ya me hubiera ido, como si mi existencia fuera solo inventario para liquidar. Sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje para mí, sus pulgares moviéndose rápido por la pantalla. El mensaje de texto llegó mientras yo estaba sentado en mi camioneta frente a la oficina de viviendas de la base, mirando papeleo para cuarteles temporales. El mensaje de Kenji era largo, varios párrafos disculpándose por vivir en mi casa, dormir en mi cama, beneficiarse de mi pérdida, aunque él no lo supiera. Dijo que se sentía mal sabiendo que había estado exhibiendo el corazón púrpura de mi padre como un trofeo, usando el honor de mi padre muerto en su repisa, mientras me estaban disparando en el extranjero. Luego dijo que quería ayudarme a recuperar todo, que había guardado todos los recibos de cuando Harley le vendió cosas o cuando compraron cosas juntos. Comenzó a enviar fotos, capturas de pantalla de transacciones de PayPal y conversaciones de mensajes de texto con dueños de casas de empeño y gente en Facebook Marketplace. Deslicé a través de ellos, viendo mi sofá de cuero vendido por $300, mi equipo de campamento por $150, mis libros y DVD por $20 cada uno. Había recibos de una venta de patrimonio donde Harley aparentemente había vendido mis uniformes militares, mis fotos de despliegue, mis monedas de desafío de varias unidades. Mis manos temblaban tan fuerte que casi se me cae el teléfono. Le respondí por mensaje de texto diciéndole que no lo hacía responsable, que ambos éramos víctimas de sus elecciones de diferentes maneras. Le di las gracias por los recibos y dije que me ayudarían a documentar todo para los abogados. Luego pregunté si estaba dispuesto a hacerse la prueba de paternidad porque necesitábamos saber la verdad antes de que alguien tomara decisiones legales sobre la custodia o el sustento. Su respuesta llegó en menos de un minuto diciendo que ya había buscado clínicas en el área, encontró una que hacía citas el mismo día y que podríamos ir cuando yo estuviera listo. Le dije que los llamaría mañana para programarlo. Esa tarde tuve mi cita con la oficina de Jack, reuniéndome con un capitán llamado Weston Bright en una pequeña oficina que olía a café y papel viejo. Tendría unos 40 años con cabello grisáceo y el tipo de expresión tranquila que te hace pensar que ha escuchado todas las historias horribles que hay para escuchar. Me senté frente a su escritorio y le conté todo, comenzando con volver a casa y encontrar a Kenji en mi puerta, pasando por la confrontación de la cena, descubriendo al bebé, enterándome de las ventas. Weston escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc de notas legal amarillo. Su rostro sin mostrar mucha reacción. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y se recostó en su silla. Me dijo directamente que la mayor parte de lo que sucedió era ley civil, no jurisdicción militar, pero que podía guiarme para proteger mis derechos y ayudarme a comprender el proceso de divorcio. Le pregunté qué podía hacer con respecto a que Harley vendiera mis cosas, si eso era ilegal, o si simplemente estaba jodido porque estábamos casados. Weston explicó que vender mi propiedad sin consentimiento se llamaba conversión, lo cual era ilegal. Pero presentar cargos penales sería complicado, ya que estábamos casados y técnicamente era propiedad comunitaria en la casa. Dijo, mi mejor apuesta era documentar todo para el tribunal civil y posiblemente presentar un informe policial para crear un registro oficial, incluso si no conducía a cargos penales. La documentación ayudaría a probar la intención maliciosa y apoyar una reclamación civil de restitución. Pregunté sobre la casa en sí, si tenía derecho a volver a vivir allí, o si necesitaba su permiso, ya que ella había estado viviendo allí con Kenji. Weston me dijo que legalmente también era mi hogar. Mi nombre estaba en la escritura y la hipoteca, pero forzar mi entrada podría complicar las cosas y hacerme parecer agresivo en los procedimientos de divorcio. Dijo que era más inteligente quedarme en la vivienda de la base y manejar todo a través de los canales legales adecuados.
Dejar que los tribunales decidieran cómo dividir la propiedad en lugar de crear una confrontación que pudiera perjudicar mi caso. Me recomendó que contactara a un mediador civil para comenzar las negociaciones de separación antes de solicitar el divorcio. Alguien que pudiera ayudarnos a dividir la propiedad sin una desagradable batalla judicial. Estuve de acuerdo porque, sinceramente, no quería arrastrar esto durante meses o años. Solo quería mis cosas de vuelta y mi vida de vuelta, lo que fuera que eso significara ahora. Weston también sugirió que presentara un informe ante la policía local sobre la conversión de la propiedad, no para que Harley fuera arrestada necesariamente, sino para tener documentación oficial que pudiera apoyar una reclamación civil posterior. Me dio el nombre de una detective, Pink Norris, que manejaba delitos contra la propiedad y tenía experiencia con casos militares. Programé una cita para el día siguiente. Antes de salir de la oficina de Jack, Weston me preguntó cómo me encontraba emocionalmente. Si tenía sistemas de apoyo establecidos. Le di la respuesta estándar que da todo soldado, que estaba bien, que lidié con cosas peores en el extranjero, que podía manejar esto. Él no lo creyó. Pude darme cuenta por la forma en que su expresión cambió. Me entregó una tarjeta para los servicios de salud mental de la base y dijo que el trauma por traición era un trauma real. Que volver a casa y descubrir que tu esposa te había declarado muerto y había vendido tu vida no era algo que simplemente superas solo. Tomé la tarjeta y me la guardé en el bolsillo, agradeciéndole por su tiempo. Esa noche, Harley condujo a su cita de terapia regular con Jana Aguero, una consejera que había estado viendo desde hacía unos meses de mi despliegue. Se sentó en la familiar sala de espera con su suave iluminación y pinturas de la naturaleza, haciendo rebotar al bebé en su rodilla, temiendo tener que explicar lo que había sucedido. Cuando Jana la llamó, Harley se acomodó en la silla habitual e intentó sonreír, pero su rostro se desmoronó de inmediato. Jana preguntó cómo había estado la semana. Su pregunta de apertura estándar, y Harley se desmoronó por completo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras admitía que su esposo regresó de entre los muertos y que todo se estaba cayendo a pedazos. Jana se recostó en su silla y su rostro se quedó completamente quieto. Aquí tienes la traducción, intentando mantener la cantidad de caracteres, la clase de calma que llega justo antes de que alguien diga algo que no quieres escuchar. Le pidió a Harley que aclarara algo, hablando lentamente como si quisiera asegurarse absolutamente de que entendía correctamente. ¿Harley le dijo a la gente que su esposo murió cuando en realidad estaba desplegado y vivo? Harley asintió, y las lágrimas vinieron más fuertes. Las palabras se derramaron sobre lo segura que estaba de que él no regresaría. Cómo los informes de bajas de su unidad la aterrorizaron. Cómo se convenció a sí misma de que él ya se había ido. Gianna levantó una mano para detenerla y dijo que el miedo no justifica mentir a un grupo de consejería de duelo sobre ser viuda. Que el grupo era para personas que lidiaban con una pérdida real y Harley había ocupado el espacio de alguien que genuinamente lo necesitaba. Harley intentó defenderse, diciendo que se sentía como una viuda por lo sola que estaba durante el despliegue. Cómo cada día se sentía como el luto por alguien que podría no volver nunca a casa. Jana se inclinó hacia adelante, y su voz se hizo más firme. No enojada, pero tampoco suave. Señaló que Harley no solo le mintió a extraños en un grupo de apoyo, construyó una relación entera con Kenji basada en una falsa viudez. Vendió las pertenencias de su esposo, incluidos honores militares, y dejó que otro hombre se mudara al hogar conyugal mientras su esposo real estaba en una zona de guerra. El rostro de Harley se arrugó y trató de explicar que no planeó nada de eso, que conocer a Kenji en el grupo de duelo simplemente sucedió y la mentira creció a partir de ahí. Pero Jana la interrumpió de nuevo. Preguntó directamente si Harley entendía que estas acciones tienen problemas legales más allá de los sentimientos heridos, que tomar la propiedad de alguien y venderla se llama conversión, y mentir sobre hechos importantes en una relación podría considerarse fraude. Harley admitió que no pensó tan a futuro. Solo quería dejar de sentirse abandonada y asustada todo el tiempo. Quería sentir que alguien se preocupaba por ella. Jana escribió algo en sus notas y luego le dijo a Harley que sus próximos pasos debían incluir la honestidad total,
decirle al grupo de duelo la verdad sobre que su esposo estaba vivo, trabajar con él para devolver su propiedad, y ser completamente honesta con Kenji sobre todo, incluido que la paternidad del bebé era incierta. Todo el cuerpo de Harley se tensó, y dijo que no podía hacer eso. La avergonzaría delante de todos. La haría parecer una persona terrible. Gianna respondió que la vergüenza es un resultado de sus elecciones, no una razón para seguir mintiendo, y que cuanto más esperara para confesar, peor se pondría. Harley agarró un pañuelo y lo retorció en sus manos, preguntando qué pensaría la gente de ella, cómo podría volver a enfrentar al grupo de duelo. Gianna dijo que ese era el problema de Harley a resolver, que ella creó esta situación mintiendo, y ahora tenía que lidiar con las consecuencias, y tal vez perder algunas relaciones era el precio por engañar a personas que confiaron en ella. Luego, Gianna sacó a colación al bebé, señalando que en este momento había dos hombres que podrían ser el padre. Y la niña merecía saber la verdad sobre su familia y obtener el apoyo adecuado de quien resultara ser su padre biológico. Le dijo a Harley que aceptara la prueba de paternidad de inmediato y que comenzara a pensar en cómo manejar la custodia y la crianza de una manera que pusiera al bebé primero en lugar de la comodidad de Harley. Harley preguntó qué debía hacer con Kenji, si debía intentar arreglar la relación y hacerle entender por qué hizo lo que hizo. Gianna negó con la cabeza y dijo que eso no era lo importante en este momento, que ser responsable y seguir la ley importaba más que salvar una relación construida sobre mentiras. Si la relación sobrevivía después de la honestidad total, tendría que ser reconstruida por completo, lo que significaba que Harley necesitaba dejar de intentar controlar lo que todos pensaban y empezar a lidiar con la realidad. La sesión terminó con Harley accediendo a redactar un mensaje para el grupo de duelo, aunque parecía enferma por ello. A la mañana siguiente, me reuní con el detective Ping en la estación de policía y le expliqué todo, comenzando desde que me desplegué hace 11 meses. Le mostré el cronograma de cuándo me fui versus cuándo Harley comenzó a ver a Kenji, los extractos bancarios que mostraban depósitos por la venta de mis cosas y la lista de artículos que sabía que faltaban. El detective Ping tomó notas cuidadosamente en un pequeño cuaderno, haciendo preguntas sobre artículos específicos y su valor, si tenía fotos o recibos que probaran la propiedad. Explicó que debido a que estábamos casados, la situación de la propiedad se volvía complicada, ya que técnicamente ella tenía acceso legal a las cosas en la casa. Pero vender artículos con un significado personal obvio, como el corazón púrpura de mi padre, podría argumentarse como conversión malintencionada, incluso entre cónyuges. Aceptó abrir un informe oficial y documentar todo, lo que ayudaría en el tribunal civil, incluso si los cargos penales no llegaban a nada. Saqué la lista que Kenji me había enviado de todo lo que le compró a Harley, completa con recibos y fotos, y el detective se mostró realmente impresionado. Dijo que ese nivel de ayuda del novio era inusual y haría mucho más fácil localizar mis pertenencias y averiguar qué se vendió versus qué todavía tenía Harley. Hizo copias de toda la documentación de Kenji y la agregó al archivo. Luego, el detective Ping preguntó si quería presentar cargos por algo más, como fraude o robo de identidad o algo relacionado con que ella dijera a la gente que yo estaba muerto. Me senté allí pensando en ello por un tiempo, imaginando a Harley siendo arrestada o yendo a la corte, y me di cuenta de que no quería eso. Le dije que solo quería recuperar mi propiedad y terminar mi matrimonio sin más drama, que ponerla en la cárcel no me devolvería el año que me robó ni mejoraría nada de esto. Asintió como si entendiera y dijo que mantendría el informe abierto y activo, lo que significaba que si cambiaba de opinión más tarde o si surgía nueva información, podríamos agregarla. El detective Ping cerró su cuaderno y se recostó en su silla, estudiándome por un momento antes de hablar. Me dijo que él también era un veterano, sirvió 2 veces en Irak antes de convertirse en policía, y que lamentaba que esto fuera con lo que me encontré al volver a casa. Dijo, ningún soldado debería tener que luchar una guerra en el extranjero y luego volver a casa para luchar otra en su propia casa. Ese pequeño reconocimiento de otra persona que sirvió, que entendía lo que significaba el despliegue y lo que debería haber sido volver a casa, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se me hizo un nudo en la garganta y tuve que mirar hacia otro lado,
concentrándome en el reloj de la pared hasta que pude confiar en mi voz de nuevo. Le estreché la mano, logré decir gracias, y salí de la estación con mi carpeta de documentación presionada contra mi pecho como una armadura. Llegué a mi camioneta en el estacionamiento y me senté allí durante 10 minutos completos, con las manos agarrando el volante, tratando de procesar la simple amabilidad de alguien que decía que lamentaba lo que me había pasado. No debería haber importado tanto, pero lo hizo. Saqué mi teléfono y miré las direcciones que Kenji me había enviado, una lista de casas de empeño y tiendas de segunda mano donde Harley había vendido mis cosas durante los últimos meses. La tarde se extendía ante mí sin nada programado, así que decidí empezar a buscar lo que pudiera encontrar. La primera tienda estaba en el lado este de la ciudad, metida entre una lavandería y un lugar de cambio de cheques con rejas en las ventanas y un letrero de neón parpadeante que decía: efectivo por oro. Entré y el olor me golpeó inmediatamente. Esa mezcla particular de polvo y electrónica vieja y desesperación que todas las casas de empeño parecen compartir. Un tipo detrás del mostrador levantó la vista de su teléfono, de mediana edad con barba y ojos cansados, y preguntó si necesitaba ayuda. Mostré la foto que Kenji había enviado de mi caja de herramientas y pregunté si todavía la tenía. El tipo entrecerró los ojos en la pantalla. Luego me dijo que esperara un minuto mientras revisaba la parte trasera. Desapareció por una puerta detrás del mostrador y me quedé allí mirando las vitrinas llenas de joyas y relojes y teléfonos, preguntándome cuántas vidas de otras personas estaban sentadas en esas exhibiciones. Cuando regresó, llevaba mi caja de herramientas, la de metal rojo con arañazos y abolladuras de años de uso. Instintivamente la busqué, pero él la retiró, no de mala manera, sino con cautela, y preguntó cómo sabía que era mía. Le di la vuelta y señalé la parte inferior donde estaban grabadas las iniciales de mi padre. 3 letras que él había tallado allí cuando se alistó por primera vez antes de que yo naciera. El dueño de la tienda miró las iniciales, luego mi cara, luego de vuelta a la caja de herramientas. Me preguntó si era militar y le dije que acababa de regresar de Afganistán. Asintió lentamente y dijo que la había comprado hace 3 meses a una mujer que afirmó que era de su difunto esposo. Sacó sus registros en una computadora que parecía más vieja que yo, confirmó la fecha y la cantidad que había pagado, y me dijo que no podía simplemente devolvérmela porque él había pagado un buen dinero por ella. Le expliqué la situación, cómo mi esposa vendió mis cosas mientras yo estaba desplegado, cómo estaba trabajando con la policía para recuperar todo. Me escuchó sin interrumpir, luego dijo que retendría la caja de herramientas por mí mientras yo resolvía el proceso legal para recuperarla. Anotó mi información de contacto y dijo que si podía obtener una orden judicial o autorización policial, la liberaría sin obligarme a comprarla de nuevo. Eso fue más de lo que esperaba, y le di las gracias antes de dirigirme a la siguiente dirección. La segunda tienda estaba al otro lado de la ciudad, más grande y limpia, más como una tienda de consignación que una casa de empeño. Encontré parte de mi equipo de campamento allí, mi saco de dormir, carpa y estufa portátil, todos etiquetados y con un precio superior a lo que valían. También encontré algunos de mis libros en un estante en la parte trasera, historia militar y guías de supervivencia que había coleccionado a lo largo de los años. La dueña era una mujer esta vez, probablemente de unos 50 años, y se mostró comprensiva cuando le expliqué lo que sucedió. Sacó sus registros de transacciones y me mostró que Harley había vendido los artículos hace 4 meses, justo después de que me desplegué durante unos 7 meses. Me dio copias de todo, incluidas fotos que había tomado de los artículos cuando los aceptó, y las agregó a la carpeta de documentación que estaba construyendo. Pero también me dio la mala noticia. Mi sofá de cuero y la mayoría de los muebles habían ido a compradores privados a través de anuncios en línea, vendidos en Facebook Marketplace y Craigslist, y esos eran mucho más difíciles de rastrear. Dijo que la gente que compra muebles a vendedores privados rara vez guarda registros. E incluso si los encontraba, recuperarlos sería casi imposible sin llevar a cada comprador a un tribunal de reclamos menores. Sentí el peso de esa realidad asentarse sobre mí, la comprensión de que algunas cosas simplemente se habían ido para siempre. Le di las gracias por los registros y salí de la tienda sintiéndome más pesado que cuando entré. Mi teléfono zumbó cuando volvía a mi camioneta.
Un mensaje de texto de Kenji lo suficientemente largo como para que tuviera que desplazarme para leerlo todo. Me dijo que había programado una cita para la prueba de paternidad para la semana siguiente en una clínica del centro, y ya le había informado a Harley que necesitaba traer al bebé. Dijo que la clínica nos haría hisopos en las mejillas a los 3, y los resultados tardarían unos 10 días. Luego agregó algo que me hizo detenerme. Escribió que había estado durmiendo en el sofá desde que salió la verdad, que ya no podía compartir cama con Harley, sabiendo que ella había mentido sobre todo. Dijo que había comenzado a buscar apartamentos porque, independientemente de lo que mostrara la prueba de paternidad, no podía quedarse en esa casa. Necesitaba espacio para pensar y para averiguar qué tipo de relación, si es que alguna, podía tener con Harley en el futuro. Dijo que el bebé merecía estabilidad y él estaría allí para ella sin importar qué. Pero también tenía que cuidarse a sí mismo. Al leer sus palabras, sentí una extraña afinidad con este hombre que apenas conocía. Ambos estábamos tratando de encontrar la manera de avanzar a partir de los restos que Harley había creado. Le respondí por mensaje de texto dándole las gracias por gestionar la logística de la prueba y preguntándole si estaba bien. Su respuesta llegó rápidamente, brutalmente honesta, de una manera que me hizo respetarlo más. Escribió que no estaba bien. Estaba de luto por la relación que creía tener mientras intentaba estar presente para un bebé que podría ni siquiera ser suyo biológicamente. Dijo que ya amaba a esa niña. Había estado allí desde que nació, cambió sus pañales y la paseó por la noche, y le cantó para que durmiera. La idea de que ella pudiera no ser su hija se sentía como perder a su hermano de nuevo, como si todo lo que amaba se lo hubieran quitado. Pero también dijo que no podía ignorar la posibilidad. No podía pretender que el cronograma no generaba preguntas. Me quedé mirando su mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Le dije que entendía esa sensación de pérdida más de lo que desearía, que sabía lo que era que te arrancaran el futuro que planeaste y lo reemplazaran con algo que nunca pediste. Dije que lo estaba manejando mejor que la mayoría de la gente, que cuidar del bebé mientras establecía límites con Harley mostraba verdadera fuerza. Su respuesta fue solo 2 palabras. Gracias. Al día siguiente, busqué la información de contacto de Lynn Lambert, la mediadora civil que Weston me había recomendado. Su sitio web decía que se especializaba en divorcios militares y disputas de propiedad, lo que parecía casi demasiado perfecto. Llamé a su oficina y hablé directamente con ella en lugar de con una recepcionista. Su voz era tranquila y profesional, pero no fría, y escuchó toda mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que podía tomar nuestro caso y explicó su proceso. Comenzaría enviando formularios de admisión tanto a Harley como a mí, pidiéndonos que enumeráramos todos los activos, deudas y resultados deseados. Luego revisaría todo y propondría una estructura de mediación que nos ayudaría a dividir la propiedad y finalizar el divorcio sin ir a la corte si era posible. Hizo hincapié en que la mediación solo funcionaba si ambas partes se comprometían con la honestidad y la negociación de buena fe. Y si alguno de nosotros no podía hacerlo, terminaríamos frente a un juez de todos modos. Le dije que estaba comprometido a ser honesto y que solo quería que esto se resolviera de manera justa. Dijo que enviaría los formularios esa tarde y me pidió la dirección de correo electrónico de Harley. Se la di y programamos una llamada preliminar para la semana siguiente. Los formularios de admisión llegaron a mi correo electrónico 1 hora después. Un PDF con páginas de preguntas sobre activos, ingresos, deudas y lo que quería del divorcio. Me senté en el escritorio de mi vivienda temporal en la base y los llené con cuidado, tomándome mi tiempo con cada pregunta. En activos, enumeré la casa con su valor aproximado y el saldo restante de la hipoteca. Ambos autos, las cuentas bancarias conjuntas y mis pertenencias personales que Harley había vendido. En deudas, enumeré la hipoteca, el préstamo de mi camioneta y un pequeño saldo de tarjeta de crédito. En resultados deseados, escribí que quería que la casa se vendiera y la equidad se dividiera de acuerdo con la ley estatal. Quería que mis pertenencias personales fueran devueltas o compensadas a un valor de reemplazo razonable. Quería un divorcio limpio, sin contacto continuo, más allá de lo legalmente necesario.
Luego llegué a la sección que preguntaba sobre los resultados deseados más allá de la propiedad y las finanzas y dejé de escribir. Me quedé allí durante varios minutos, solo mirando el espacio en blanco tratando de encontrar la manera de expresar lo que realmente quería. Finalmente, escribí que solo quería seguir adelante con mi vida y recuperar lo que pudiera de mi identidad, que quería dejar de sentir que había sido borrado de mi propia existencia. Guardé el documento y se lo envié a Ling. Luego, inmediatamente me pregunté si había escrito demasiado o sonado demasiado emocional. 2 días después, Ling llamó para decirme que había recibido los formularios de admisión de Harley y quería discutirlos conmigo antes de nuestra primera sesión de mediación. Dijo que las respuestas de Harley eran defensivas y vagas, lo cual era típico de alguien en su posición, pero que haría la mediación más desafiante. Harley había afirmado que la mayoría de las ventas eran necesarias para pagar las facturas, que pensaba que los artículos eran suyos para administrarlos como la persona que vivía en la casa, y que quería quedarse con la casa porque era el hogar de su hija. Ling me leyó algunas de las palabras exactas de Harley sobre cómo había sido abandonada y asustada, e hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Escuché sin comentar, dejando que Ling terminara antes de responder. Le dije que la versión de Harley no coincidía con los registros bancarios, que mostraban que el dinero de las ventas iba a cuentas a las que no podía acceder mientras estaba desplegado y que no explicaba por qué vendió artículos con un obvio valor sentimental, como el corazón púrpura de mi padre. Ling estuvo de acuerdo y dijo que su trabajo era ayudarnos a encontrar un punto intermedio entre nuestras posiciones. Pero eso requería que ambas partes reconocieran la realidad en lugar de defender posiciones insostenibles. Dijo que el deseo de Harley de quedarse con la casa no era realista dado que no podía pagar la hipoteca sola y que mi deseo de no contacto completo podría necesitar cierta flexibilidad dependiendo de cómo se desarrollara la división de la propiedad. Ling propuso un proceso de mediación estructurado que se llevaría a cabo en 3 sesiones. La primera sesión se centraría solo en los arreglos de vida inmediatos y el acceso a la propiedad, averiguando quién vivía dónde y quién podía acceder a qué, mientras resolvíamos todo lo demás. La segunda sesión abordaría la división de activos y deudas, incluida la venta de la casa y mi propiedad personal. La tercera sesión finalizaría los términos del divorcio y crearía un acuerdo de separación que podríamos presentar ante el tribunal. Hizo hincapié de nuevo en que esto solo funcionaba si tanto Harley como yo nos comprometíamos con la honestidad y la negociación de buena fe, y si no podíamos llegar a un acuerdo, terminaríamos en litigio, lo que costaría más dinero y llevaría más tiempo. Le dije que estaba dispuesto a intentar la mediación y que me presentaría de buena fe. Dijo que nos enviaría a ambos un acuerdo de mediación formal para firmar y programaría nuestra primera sesión para después de que salieran los resultados de la prueba de paternidad, ya que eso afectaría algunas de las decisiones que necesitábamos tomar. Estuve de acuerdo y colgué, sintiendo que acababa de apuntarme a algo que iba a ser más difícil que cualquier misión que hubiera llevado a cabo en el extranjero. Llamé a Ling al día siguiente y le dije que estaba listo para comenzar la mediación tan pronto como pudiera programarla. Dijo que se pondría en contacto con Harley y me informaría sobre las fechas. 2 días después, Ling volvió a llamar para decir que Harley inicialmente se había negado, pero su terapeuta la convenció de participar y teníamos nuestra primera sesión programada para la semana después de que salieran los resultados de la paternidad. Le di las gracias y colgué, sintiendo que acababa de comprometerme a correr hacia algo que quería evitar. Harley se sentó en la oficina de Jana esa misma semana, con las manos retorciéndose en su regazo mientras Jana sacaba un bloc de notas. Jana le dijo que era hora de empezar a arreglar las cosas, empezando por el grupo de consejería de duelo. El rostro de Harley se puso pálido y preguntó si realmente tenía que decírselo. ¿No podía simplemente dejar el grupo en silencio en su lugar? Jana negó con la cabeza y dijo que irse sin explicación era solo otra forma de engaño, que la verdadera responsabilidad significaba enfrentar a las personas a las que había mentido y darles la verdad. Harley comenzó a llorar, pero Jana le entregó el bloc de notas y le dijo que comenzara a redactar un mensaje. Durante los siguientes 40 minutos, Harley escribió y reescribió, tratando de encontrar palabras que no la hicieran sonar completamente terrible.
Seguía añadiendo frases sobre lo asustada que estaba y lo sola que se sentía, pero Gianna las tachaba cada vez. El mensaje final fue corto y directo, admitiendo que había mentido sobre ser viuda, que su esposo estaba vivo y que se estaban separando, y que lamentaba haber engañado al grupo. Gianna lo leyó una vez más, hizo que Harley eliminara la palabra pero de 2 oraciones y le dijo que lo enviara antes de salir de la oficina. El dedo de Harley tembló cuando pulsó enviar en su teléfono, publicando el mensaje en el grupo privado. A los pocos minutos, comenzaron a llegar las respuestas. Algunas personas escribieron mensajes de apoyo, diciendo que entendían que el dolor hacía que la gente hiciera cosas extrañas y que esperaban que encontrara la paz. Otros estaban enojados, diciendo que había tomado apoyo y simpatía que deberían haber ido a viudas reales y pidiéndole que abandonara el grupo de inmediato. Algunas personas simplemente la eliminaron como amiga sin comentar. Harley vio cómo las notificaciones se acumulaban. Su rostro se ponía más rojo con cada una, y finalmente puso su teléfono boca abajo en el sofá. Gianna preguntó cómo se sentía, y Harley dijo que se sentía humillada y expuesta. Gianna asintió, y le dijo que eso era apropiado, que había violado la confianza de esas personas y que tenían todo el derecho a estar molestas con ella. Harley preguntó si Gianna pensaba que era una persona terrible, y Gianna dijo que no, pero que había hecho algunas cosas terribles y ahora tenía que vivir con los resultados de esas elecciones. Kenji se sentó en la oficina de su propio terapeuta al otro lado de la ciudad, mirando a la pared mientras su terapeuta esperaba pacientemente a que comenzara a hablar. Finalmente, Kenji dijo que ni siquiera sabía por dónde empezar, que todo lo que creía que era verdad resultó ser una mentira. Su terapeuta le pidió que comenzara con lo que más le dolía. Kenji habló de su hermano, de cómo perderlo en Irak había dejado un enorme vacío en su vida que nunca se curó realmente. Dijo que cuando conoció a Harley en el grupo de apoyo para el duelo y escuchó su historia sobre perder a su esposo en el extranjero, se sintió como el destino que los unía, como si pudiera honrar a su hermano cuidando a esta viuda que entendía la pérdida militar. Su terapeuta preguntó si sentía que Harley había usado su dolor contra él. Kenji se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de decir sí, que había encontrado su punto débil y había construido toda su relación sobre él. Pero luego habló del bebé, de cuánto amaba a su hija desde el momento en que nació, y de lo asustado que estaba de que la prueba de paternidad dijera que no era suya. Su terapeuta lo ayudó a separar esas dos cosas, señalando que su amor por el bebé era real, incluso si la relación con Harley se construyó sobre mentiras, y que podría ser un buen padre independientemente de lo que pasara con Harley. Kenji preguntó qué haría su hermano en esta situación, y su terapeuta le devolvió la pregunta. Kenji dijo que su hermano nunca huyó de las cosas difíciles, nunca abandonó a las personas que lo necesitaban, y siempre trató de hacer lo correcto, incluso cuando le costaba algo. Su terapeuta preguntó si Kenji se veía haciendo esas mismas cosas ahora. Y Kenji se dio cuenta de que sí, lo estaba haciendo. Se mantenía involucrado con el bebé, establecía límites con Harley e intentaba manejar todo este desorden con algún tipo de honor. El día de la prueba de paternidad llegó en una fría mañana de martes. Conduje a la clínica y estacioné junto al auto de Kenji, que reconocí de todas esas veces que lo había visto en mi entrada. Entramos en la sala de espera al mismo tiempo sin planearlo, y asentimos el uno al otro. Harley ya estaba allí, sentada en la esquina con el bebé en un portabebés a sus pies, llenando formularios en un portapapeles. La sala de espera tenía sillas de plástico y revistas viejas y un televisor que reproducía las noticias en silencio. Me senté en el lado opuesto de la sala de Harley, lo más lejos que pude, sin dejar de estar en el mismo espacio. Kenji se sentó entre nosotros, más cerca de Harley, pero no justo al lado de ella, y levantó al bebé cuando comenzó a quejarse. Nadie habló. Los únicos sonidos eran el bebé haciendo pequeños ruidos, el susurro de los papeles y la recepcionista tecleando. Observé a Kenji mecer al bebé suavemente y me pregunté qué estaría pensando, si estaba esperando que la prueba dijera que era suyo o temiendo que lo hiciera. Harley seguía mirándonos a ambos como si quisiera decir algo, pero no podía entender qué. Después de unos 15 minutos, una técnica nos llamó.
Todos nos levantamos y la seguimos por un pasillo hasta una pequeña habitación con un mostrador y algunos suministros. La técnica explicó el proceso rápidamente, diciendo que tomaría muestras del interior de nuestras mejillas y de la mejilla del bebé, que no dolería y solo tomaría unos minutos. Comenzó conmigo, pasando el hisopo por el interior de mi boca y sellándolo en un tubo con mi nombre. Luego Kenji, luego Harley, luego el bebé, que lloró un poco, pero se calmó rápido. La técnica etiquetó todo cuidadosamente y nos dijo que los resultados tardarían 7 a 10 días hábiles y los recibiríamos por correo electrónico y correo ordinario. Dijo que los resultados mostrarían el porcentaje de probabilidad para cada posible padre y que cualquier cosa por encima del 99% se consideraba concluyente. Le dimos las gracias y volvimos juntos al estacionamiento, Harley luchando con la bolsa de pañales mientras Kenji llevaba el portabebés. Terminé al lado de Kenji en nuestros autos y nos miramos por un segundo, ambos agotados por el peso de la espera y la incertidumbre. Le dije a Kenji que, sin importar lo que dijeran los resultados, respetaba la forma en que estaba manejando todo, manteniéndose involucrado con el bebé mientras seguía estableciendo límites con Harley. Pareció sorprendido, como si no hubiera esperado que le dijera nada agradable. Dijo gracias y que había estado pensando mucho en lo que haría su hermano si estuviera aquí. Le pregunté cómo era su hermano, y toda la cara de Kenji cambió, se suavizó. Dijo que su hermano era el tipo de persona que nunca se echaba atrás ante las cosas difíciles, nunca abandonaba a las personas que lo necesitaban, y siempre trataba de hacer lo correcto, incluso cuando le costaba algo. Dijo que su hermano se habría quedado por el bebé sin importar qué, porque eso es lo que hacen los buenos hombres. No huyen cuando las cosas se complican. Asentí y dije que su hermano sonaba como alguien con quien me hubiera gustado servir. Kenji sonrió un poco y dijo que creía que a su hermano también le habría gustado yo. Luego se subió a su auto y se fue, y me senté en mi camioneta durante unos minutos antes de encender el motor. Durante la semana siguiente, me centré en cosas prácticas que realmente podía controlar. Busqué apartamentos cerca de la base y encontré uno pequeño de un dormitorio en el segundo piso de un edificio antiguo. Nada lujoso, pero limpio y barato. Firmé el contrato de arrendamiento y me mudé básicamente sin nada ya que aún no tenía muebles. Solo dormía en un colchón de aire y comía en platos de papel. Seguí yendo a mis sesiones de terapia con Ronin 2 veces por semana. También comencé a considerar qué podría hacer después del ejército, si quería quedarme o hacer la transición al trabajo civil. ¿Qué tipo de trabajo querría? Tener tareas y listas ayudó a evitar que mi cerebro diera vueltas sobre Harley y el bebé y todo lo que había perdido. Ronin notó durante nuestra siguiente sesión que parecía más tranquilo, y le dije que era porque estaba tomando acción en lugar de simplemente reaccionar a todo lo que Harley había hecho. Dijo que eso era bueno, que recuperar el control sobre mi propia vida era una parte importante de la curación de la traición. Ronin dedicó gran parte de nuestras sesiones a hablar sobre la identidad y cómo la mía se había enredado con mi matrimonio y mis cosas. Señaló que Harley había intentado borrarme vendiendo todo lo que demostraba que existía, pero yo seguía aquí, seguía siendo la misma persona que sirvió con honor y volvió a casa vivo. Dijo que el corazón púrpura era importante porque me conectaba con mi padre, pero no era lo que me hacía hijo de mi padre. Lo que me hacía su hijo era cómo vivía, cómo manejaba las situaciones difíciles, cómo trataba a la gente incluso cuando me herían. Preguntó qué pensaba yo que diría mi padre sobre cómo estaba manejando toda esta situación. Y tuve que pensar en eso por un tiempo. Finalmente, dije que mi padre probablemente me diría que me defendiera, pero que no me volviera amargado, que recuperara lo que era mío, pero que no destruyera a la gente en el proceso. Ronin asintió y dijo que parecía que ya estaba haciendo eso. En nuestra siguiente sesión, admití algo que no había querido decir en voz alta. Le dije a Ronin que una parte de mí había querido volver a casa con la familia que dejé. Y enterarme del bebé me había afectado más de lo que esperaba porque me mostró toda la vida que Harley construyó mientras yo no estaba. Aunque sabía que el bebé probablemente no era mío, había una parte estúpida de mí que había imaginado volver a casa con un niño, ser padre,
tener esa vida familiar normal de la que muchos chicos hablaban durante el despliegue. Ronin se inclinó hacia adelante y dijo que ese dolor era real y válido, que no solo estaba de luto por mi matrimonio, sino por el futuro que había imaginado tener. Pero también dijo que no podía ser padre de un niño que no era mío, solo porque estaba triste por lo que podría haber sido. Que el bebé merecía un padre que estuviera allí para ella, no por la idea de ella. Sabía que tenía razón, pero todavía dolía aceptar que la prueba de paternidad probablemente cerraría esa puerta por completo. Los resultados de la paternidad llegaron un martes por la mañana. Estaba sentado en mi nuevo apartamento bebiendo café en un vaso de papel porque todavía no tenía platos de verdad, cuando apareció la notificación de correo electrónico en mi teléfono. Mis manos temblaron un poco mientras lo abría. Los resultados fueron claros y simples. Kenji era el padre biológico con un 99.9% de certeza. Me quedé sentado allí durante un largo minuto, mirando los números en la pantalla. Una parte de mí sintió alivio porque significaba que no habría batalla por la custodia, ni peleas legales complicadas por un bebé. Pero otra parte de mí sintió una profunda tristeza, como si el último hilo posible que me conectaba con Harley se acabara de romper por completo. El bebé no era mío. El matrimonio había terminado. Todo de mi vida anterior se había ido, excepto las cosas que pude recuperar de las casas de empeño. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi apartamento vacío, tratando de averiguar qué se suponía que debía sentir. Agarré mi teléfono de nuevo y le envié un mensaje de texto a Kenji para preguntarle si él también había recibido los resultados. Respondió en un minuto diciendo que sí, que los había recibido. Dijo que se sentía aliviado de finalmente tener claridad después de semanas de no saber. Me dijo que estaba comprometido a ser un padre completo para su hija sin importar qué. Luego agregó que oficialmente se mudaría de la casa este fin de semana. Había encontrado un apartamento de 2 dormitorios al otro lado de la ciudad para que el bebé pudiera tener su propia habitación cuando se quedara con él. Le respondí por mensaje de texto que me alegraba de que estuviera dando un paso al frente por ella, que merecía un padre que estuviera totalmente dedicado. Me envió un pulgar hacia arriba y dijo que se pondría en contacto sobre lo de la mediación. Después de eso, me quedé sentado por un rato pensando en lo extraño que era que Kenji y yo estuviéramos en el mismo equipo ahora, ambos tratando de desenredarnos del desastre de Harley. Levanté mi teléfono una vez más y llamé a Harley. Contestó al tercer timbrazo, con la voz tranquila y cautelosa. Le dije que recibí los resultados de la paternidad y que sabía que ella también. Hubo silencio en su lado durante unos segundos. Dije: ahora que la paternidad está resuelta, estoy listo para avanzar con la mediación y finalizar todo. Más silencio. Luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que lamentaba todo. Dijo que sabía que arruinó nuestro matrimonio y nos hirió tanto a Kenji como a mí. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo. Fue la primera disculpa real que escuché de ella desde que comenzó todo esto. No una excusa o una justificación, solo una disculpa real. No supe qué decir por un segundo. No arreglaba nada. No deshacía la venta del corazón púrpura, ni las mentiras, ni la traición. Pero era algo. Le dije que apreciaba que dijera eso y que hablaríamos más en la mediación. Luego colgué antes de que la conversación pudiera ir a otro lado. 3 días después, tuvo lugar nuestra primera sesión de mediación. Link Lambert nos había enviado a ambos correos electrónicos con la dirección de su oficina en el centro. Un edificio sencillo con alfombra gris y salas de conferencias que olían a café y contenedores de reciclaje. Llegué temprano y me senté en la sala de espera, viendo a otras personas ir y venir de sus propias mediaciones y reuniones legales. Harley apareció justo a tiempo, luciendo cansada y nerviosa. No hablamos entre nosotros en la sala de espera. Link salió y nos llevó a ambos a una sala de conferencias con una mesa larga y sillas a ambos lados. Se sentó a la cabecera de la mesa conmigo a un lado y Harley al otro. Link comenzó estableciendo reglas básicas con voz tranquila y sensata, sin interrumpirse, sin ataques personales o sacar a relucir viejas peleas. Centrarse en soluciones prácticas, no en emociones.
Dijo que estábamos allí para dividir la propiedad y planificar la separación, no para revivir el pasado. Tanto Harley como yo asentimos. Ling abrió una carpeta con nuestros formularios de admisión y dijo que comenzaríamos con los arreglos de vivienda, ya que eso afectaba todo lo demás. Expliqué que ya me había mudado a mi propio apartamento cerca de la base y que no estaba interesado en volver a la casa. Dije que la casa se sentía como si perteneciera a la vida de otra persona ahora, no a la mía. La cara de Harley se tensó, pero no interrumpió. Admitió en voz baja que no podía pagar la hipoteca sola ahora que Kenji se estaba mudando. Kenji había estado ayudando con las facturas, y ahora eso estaba terminando. Ling hizo algunas preguntas sobre el monto de la hipoteca y nuestros ingresos, tomando notas en un bloc de notas legal. Luego sugirió que pusiéramos la casa a la venta y dividiéramos el dinero de acuerdo con las leyes de propiedad comunitaria del Estado, lo que significaba 50-50 ya que estábamos casados cuando la compramos. Harley se opuso de inmediato. Dijo que la casa era el hogar de su hija, el único lugar estable que conocía el bebé. Ling mantuvo la calma y señaló que Harley obtendría su parte de la equidad de la venta, lo que podría financiar un nuevo lugar que realmente podría pagar sola. Harley y Ling discutieron un poco sobre los plazos y si Harley podía refinanciar para comprar mi parte. Ling sacó algunos números en su computadora portátil y demostró que la refinanciación no era realista con los ingresos de Harley. Finalmente, los hombros de Harley se encogieron y aceptó poner la casa a la venta. Ling redactó un acuerdo preliminar rápido allí mismo, diciendo que la listaríamos dentro de 30 días y dividiríamos las ganancias por igual. Ambos lo firmamos. Luego, Ling pasó al siguiente elemento, que era mi propiedad personal. Saqué la lista completa que había estado construyendo durante semanas. Cada artículo que podía recordar, desde el corazón púrpura de mi padre hasta mi equipo de campamento, mis libros y herramientas. También tenía la documentación de las casas de empeño donde localicé cosas, el informe oficial del detective Norris sobre la conversión de la propiedad y las fotos que Kenji me había enviado de los recibos. Deslicé copias por la mesa tanto a Ling como a Harley. Ling le pidió a Harley que rindiera cuentas del dinero de la venta de mis cosas. Harley sacó extractos bancarios con las manos temblando un poco mientras los revisaba. Mostró que la mayor parte del dinero se destinó a pagos de hipoteca, facturas de servicios públicos, comestibles y suministros para bebés. Ling revisó los extractos cuidadosamente, comparando las fechas de los depósitos con las fechas de las facturas. Luego comenzamos a negociar lo que Harley me debía. Ling sugirió un plan de restitución. Harley devolvería cualquier artículo que aún estuviera en su poder, como algunos libros y herramientas que aún no había vendido. Ella pagaría las tarifas de redención para recuperar los artículos de las casas de empeño que aún estaban disponibles. Para los artículos que no se pudieron recuperar, como mi sofá de cuero o cosas vendidas a compradores privados, me pagaría basándose en un valor de reemplazo razonable. Ling buscó precios comparables en línea para algunos de los artículos más grandes mientras estábamos sentados allí. Acordamos que Harley realizaría pagos durante 12 meses con el dinero proveniente de su parte de la venta de la casa. Ling escribió todo en su computadora portátil e imprimió un acuerdo temporal que cubría todos estos puntos. Tanto Harley como yo lo leímos y luego lo firmamos. Toda la sesión había durado casi 3 horas. Mientras empacábamos nuestros papeles y nos preparábamos para irnos, Harley preguntó en voz baja si podíamos hablar en privado solo un minuto. Miré a Ling, quien asintió y salió de la habitación. Harley y yo nos quedamos allí en lados opuestos de la mesa de conferencias. Me miró con los ojos rojos y dijo que sabía que destruyó nuestro matrimonio y cualquier confianza entre nosotros. Dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Pensé en eso por un segundo. Luego le dije honestamente que no sabía si alguna vez la perdonaría por vender la medalla de mi padre o mentir sobre mi muerte. Pero también le dije que estaba eligiendo no ser consumido por la ira por ello. Estaba eligiendo seguir adelante con mi vida en lugar de quedarme atrapado en lo que ella hizo. Eso era lo mejor que podía ofrecer en este momento. Ella asintió lentamente, secándose los ojos. Luego ambos salimos de la sala de conferencias y fuimos a nuestros autos separados sin decir nada.